Son las 5 de la tarde con 38 minutos. En el 2021, actores y actrices mexicanos y diferentes profesionales crean Poder Prieto para abrir la conversación del racismo en México. Se trata de visibilizar la discriminación a quienes tienen tez oscura en nuestro país. Hoy platicaré con dos actrices que forman parte de Poder Prieto. Aquetzali Verástegui, activista guerrerense, mestiza, junto con otros compañeros, fundó la revista digital El Rostro Negado MX y parte activa de Poder Prieto. Egresada de Casa Azul y Artes Escénicas Argos, ha participado en La Huella de unos Labios, Mujeres Asesinas y Familia Nacional, entre otros. Vania Cisaí Rotzán, guerrerense también, actriz, docente, defensora de los derechos humanos, más de 10 años de trayectoria en teatro y cine, bailarina de folclore, licenciada en arte dramático por la UAP en Puebla y estudiante de neuroeducación. Bien, pues bienvenidas, qué gusto saludarles esta tarde. Aquetzali. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Aquetzali? Y gracias también, Vania, por tu presencia. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos listos para platicar. Vania, escuchamos un poco lejos, ¿es una cuestión de aquí o de allá, Juan Pablo? A ver si se pudiera ver. Bueno, vamos a empezar. Aquetzali, ¿qué es Poder Prieto? Cuéntanos, por favor. Pues Poder Prieto es un movimiento, un colectivo que comenzó ya, como bien lo dijiste, en el 2022, más o menos, ya finales y casi inicios de la pandemia también, en donde grupos de actores, activistas y diversos profesionistas nos juntamos para poder hablar sobre algo que nos aqueja desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación y en el país en general, que es el racismo, y que se perpetúa a través de lo que vemos en la televisión, en las pantallas. Este colectivo comenzó así, para hablar, para poder visibilizar un problema que cada vez está peor, que nos lleva a la muerte, a la negación, a la invisibilización de múltiples comunidades y casi el 80% de la población mexicana. ¿Tú has sido víctima de ese racismo, Aquetzali? Por supuesto. El racismo, como ya lo hemos dicho desde Poder Prieto, tiene que ver con muchos factores. Tanto el color de piel, que no te dejen pasar a una tienda por tu color de piel, tanto tu fenotipo y tanto como te obligan a dejar tu tierra. Yo soy de Guerrero, yo por mucho tiempo me vi en la necesidad de negar mi raíz, de emigrar a la Ciudad de México, porque el sistema racista justo es lo que hace. No hay oportunidades en tu tierra, porque tu tierra es una tierra pobre, aunque sea rica. Entonces, el racismo lo he tenido ahí en múltiples ocasiones en mi vida diaria. Y también, hablando de mi profesión, en el tema de la publicidad, yo no soy apta para entrar en ciertos papeles, ni mexicano, ni latino internacional. Entonces, solamente quedo en ciertos papeles, como la de barrio, la sirvienta, que son papeles dignos, pero poco humanizado en distintos proyectos. Y tú, Vania, ¿has sido víctima también de esta discriminación? Pues sí, diario la vivo, no solamente por mi fenotipo, sino también por igual que Aquetzali, vengo de Guerrero, tuve que emigrar justo porque quizá yo tuve los privilegios o la posibilidad de emigrar para estudiar, ¿no? Y para vivir ahora en la Ciudad de México, lejos de mi familia, porque las posibilidades laborales allá en mi estado pues son mínimas, ¿no? Y me encuentro acá trabajando, además de que soy mujer y que también eso es dentro de esta escala de racismo e interseccionalidad, pues es una limitante de pronto para solicitar como un trabajo o simple y sencillamente cuando voy en la calle caminando, ¿no? De pronto existe cierta, bueno, no existe cierta violencia, hay violencia sobre las mujeres. Y también esta llamada, que es lo que nosotros decimos en racismo, que es como que en las tiendas a donde entres, ¿no? Departamentales, que te van siguiendo,
¿no? Ay, se me fue el nombre, perdona Quetzali, si me puedes apoyar justo en el nombre de cuando te van siguiendo las personas, ¿no? Acoso. Claro, No es el acoso. o incluso la racialización. Sí, te hacen como un marcaje personal, justo, porque creen que te vas a robar algo en una tienda o porque no tienes dinero para comprar algo. Ahora, cuando no te dan por ejemplo, un papel protagónico, ¿cómo saber, Quetzali, cómo saber, Vania, si no te lo están dando por tu apariencia racial o simplemente porque hay otra persona que lo puede hacer mejor que tú? Sí, esto es una constante. Ay, perdón, Vania. No, adelante. Perdón, te escuché. Esto es una constante dentro del medio en el que nos movemos. Nos parece hasta ridículo que muchas veces nos digan siempre la misma excusa. No te quedaste porque hubo alguien mejor. Entonces, cuando tú vas a hacer el casting, ves a todos los que están casteando. La mayoría, algunos tienen tu fenotipo, tu color, y hay otros, pocos, porque sí son pocos, que son blancos, que son ese estereotipo que dices, híjole, está bien, ambas partes podemos estar aquí, podemos hacer lo mejor que podamos. Pero ya cuando ves que se quedó y te dicen, no, es que de todos estos que se parecían a ti, solo esta persona blanca se quedó, y eso te lo dicen en repetidas ocasiones, dices, aquí hay algo extraño, porque no creo que esos 60% de personas que eran igual a mí fuéramos menos talentosos o no lo pudimos hacer mejor que esta persona. Además de que claramente dentro del medio escuchas tantas cosas de directores de castings, de directores, que dices, por supuesto que va por ahí, no somos tontos. Sabemos que tenemos que prepararnos más, lo sabemos, pero de eso a que digan que no tenemos el talento, como este otro compa que se quedó entre el 60% que éramos iguales, es una extrañeza que nos parece pues ya muy normal. ¿Tú, Vania, opinas igual? Mira, sí, aunque quizá desde otra visión, porque, por ejemplo, a mí todo el tiempo que llevo de carrera en la actuación, solamente 2 veces me han llegado papeles para representar a una mujer morena, muy racializada, ¿no? Para una película. Lamentablemente, yo vengo de una escuela que es de Puebla, que no es de aquí de la Ciudad de México. Entonces, a mí me quita, digamos que las personas que se quedan o que se quedaron en ese papel en ese momento son actrices que salieron de una escuela de aquí de la Ciudad de México y que básicamente tenían las conexiones necesarias, ¿no? Que conocían a la gente adecuada para conectarse y que entonces estas personas dijeran, quiero trabajar con mi amiga, quiero trabajar con esta persona porque ya la conozco, porque he visto su trabajo. Entonces, no es un tema, como decía Quetzali, no es un tema de talento. En realidad también es un tema de a quiénes conoces y quiénes son esos amigos que te van a ayudar para poder acceder más fácilmente a ese personaje. Porque a mí, por ejemplo, los únicos castings que me llegan solamente son para personas que trabajan en el hogar, trabajadoras del hogar. No me llegan para otra cosa y si me llegan para otra cosa, pues son mujeres racializadas a las que viven en extrema pobreza y que, pues bueno, hacen las historias del narco, ¿no? Que venden su cuerpo también para acceder a una posición económica un poco más alta de en la que viven. ¿Qué hace Poder Prieto, Vania? ¿Qué actividades realiza Poder Prieto? Pues mira, de entrada, visibilizar el racismo, señalarlo, también desde los medios audiovisuales. También a platicar con todas estas plataformas televisoras para que abramos el diálogo y analicemos todos los contenidos que existen actualmente en la publicidad, en la televisión y en las plataformas privadas. También hacemos talleres antirracistas, justo porque vamos aprendiendo este tema del racismo, si bien no es actual,
ya es viejo. Hasta ahorita es cuando hemos empezado a mencionarlo, a decir si existe en México, si existe en todo el mundo, ¿no? Porque es un sistema de opresión y entonces abrimos ese diálogo, abrimos esos talleres para que vayamos aprendiendo entre todos cómo trabajar este racismo y cómo evitarlo en nuestras prácticas diarias. Bien, la película Roma con Yalitza hizo pues toda una época y abrió abrió una discusión muy grande relacionada con todo esto, pero quien llama la atención es Yalitza con su papel, cómo lo desarrolla, cómo destaca y bueno, pues hasta dónde llega, ¿no? Pero lo hace representando el papel de una mujer que sirve en el hogar. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo lo podrían ustedes? Digo, si no hubiera hecho ese papel ella, pues no hubiera destacado, simplemente. ¿Cómo ven ustedes esto, Aquetzali? Sí, mira, Chuy, nosotros lo que hemos dicho desde el inicio es que no estamos peleando porque no se nos den esos papeles. No es indigno que nos den el papel de una mujer que trabaja en una tortillería o que es empleada del hogar. No nos molestan esos papeles. La cosa que nosotros pedimos es que se dignifiquen esos papeles. Sí, vamos a trabajar en un puesto de revistas, pero ¿quién es esa persona como humano, como ser humano? Normalmente cuando vemos en películas a un criminal, que casi siempre es un hombre prieto, moreno, no conocemos más de ese personaje. Como en Nuevo Orden, la mayoría de las personas que violaban a la mujer blanca eran personas, manos prietas, morenas, pero no sabíamos más de esos personajes. Entonces, ¿quiénes son como humanos? ¿Por qué llegaron ahí? A nosotros el papel de Yalitza, si lo dignifican, está perfecto. No estamos peleados con esos papeles, repito. Solo que se dignifiquen y que les den un porqué, que los humanicen. Bien, ahora, ¿en el cine donde se discrimina más fuerte a las personas o hay otras áreas de trabajo donde te hagan sentir más fuerte esto? No, en realidad, perdón, ya me metí. Viene. En realidad es en todo lo que consumimos. O sea, por ejemplo, si tú te subes al camión o vas en tu carro, ¿no? Vas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Vas sobre el periférico o va un camión delante de ti y la publicidad es de todas estas tiendas departamentales, gente blanca, una familia heteropatriarcal, ¿no? Hombre, mujer, niño, niña, todos blancos. Abres una revista, lo mismo. Estás navegando en internet, te aparece lo mismo. La televisión, ves que el porcentaje de los protagónicos son blancos y en menor medida, que es casi a veces un 10%, lo hacen morenos. Cuando el porcentaje de gente morena es mayor, tiende a ser una historia que habla sobre personajes o historias donde son muy racializados y viven en extrema pobreza o en extrema violencia. Y bueno, en el cine, pues también es un reflejo. Todo lo que hay ahorita en cartelera, o la mayoría de lo que hay en cartelera, pues son historias de un tipo de nivel socioeconómico, gente blanca, que generalmente es la que hace estos protagónicos. Y, por ejemplo, o sea, hay cine de pueblos originarios, hay cine de gente afrodescendiente. Mi pregunta para ti sería, ¿has visto en cartelera algo de eso aquí en México? Yo me gustaría agregar algo, si es posible. Sí. Al respecto. Lo que pasa aquí en el cine mexicano, sobre todo el cine que va para festivales, para otros países, es que sí, hay muchos rostros morenos, hay muchos rostros pretos, es verdad, pero ¿cómo nos colocan? Las narrativas no las escribimos nosotros. Normalmente ese cine en donde vemos más prietos es escrito por gente blanca, por gente que no pertenece ni al pueblo ni al barrio.
Entonces, es lo que se vende en el extranjero y es lo que nos ven como mexicanos. La cosa que se hace aquí en México, como el cine, las series, las novelas, lo que vemos es menos gente prieta, menos gente morena, más blanca, y ese es un contenido para nosotros, cuando el 80% de la población somos morenos, con fenotipos indígenas, afro. Entonces, el cine, el que se va para festivales, tal vez no discrimina en ese aspecto, pero sí racializa mucho. Y la televisión y los productos que se hacen aquí nos racializan, nos discriminan y pues ni siquiera nos dan un poquito de oportunidad para decir quiero ser como este que vive en mi país, habita en mi misma comunidad, porque no hay referentes. Nos dices que estos libretos los escriben pues gente de otras características raciales. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los escritores morenos? ¿Qué están escribiendo? Esa es una pregunta muy interesante, pero aún así, aunque sea gente morena, hay una industria audiovisual en la que te dicen, si se ven blancos o ciertas historias, ellos creen que esas ciertas historias van a vender más. Esa es la idea que nos quieren meter a todos. O sea, hay gente, claro, hay escritores morenos, hombres y mujeres, pero se les pide cierto tipo de historias. Ahora, hay otra cosa. Generalmente la gente de tez blanca o de mentalidad blanqueada, ¿no? Tiene más privilegios y accede a veces a las escuelas, ¿no? Y entonces son las personas que estudian y salen adelante. Aquí es donde nos enfrentamos porque esas personas son las que tienen los contactos y las que llegan. Y entonces el pertenecer a veces a una burbuja limita de pronto ver más allá o ciertas problemáticas, y entonces eso también hace que las narrativas sean de un solo tipo. Entonces, cuando haya más variedad, haya más diversificación de personas, tanto personas que están escribiendo como directores o directoras que están dirigiendo, es ahí cuando se enriquece mucho más las historias, ¿no? Ahí es cuando se habla realmente de inclusión. Y ahora, hay veces, disculpa, en las que nos dicen, bueno, si no les gustan los proyectos que ya tenemos, hagan los suyos, como si fuera tan fácil. Hace poco hubo un festival en Guerrero justo que fue el Cine Negro, de comunidades afromexicanas y también comunidades de Guerrero en común. Yo no veo a los medios que estén promocionando ese festival. Es gente que desde su comunidad se está preparando como puede, pero no por eso es que va a alcanzar el nivel de privilegio que ellos tienen ahorita. Está en 5, mientras que, no sé, un chavo que se fue a Casa Azul, como dice Vania, a una escuela de la Ciudad de México, ya de principio está en un nivel 7, a comparación del compa de Guerrero. Entonces todo va a ser un poco más fácil para él. No es de que nada más hagamos nuestros proyectos, es que no hay escuelas que nos permitan entrar, a menos de que consigas, son muy pocas, o a menos de que tengas un familiar que te pueda apoyar. Entonces el camino para llegar a eso es mucho más complicado siendo una persona racializada que siendo una persona que nació con esos privilegios o que nació en una familia de artistas. Entonces no es solo hagan sus proyectos, hay que abrir los espacios que ya existen para que haya más compas de otras comunidades, de otros estados, que vengan y se puedan preparar y lleguen un poco al mismo nivel que tiene ya un niño que nació en una familia de cineastas o que tuvo los recursos para pagar una escuela de 10,000 la mensualidad. ¿Somos los medios de comunicación los que tenemos mayor responsabilidad del clasismo y racismo en México, Vania? Sí, y también la sociedad. Nosotros también como artistas tenemos una responsabilidad, pero sí los medios de comunicación, todos aquellos que estamos frente y detrás de esta industria, tenemos una gran responsabilidad de generar historias que realmente representen a la población, que no vendan una publicidad falsa, que no generemos de pronto estas historias amarillistas o de nota roja, donde en realidad a veces no nos interesa tanto la persona que sufrió, sino
el morbo por de pronto cómo se dio toda la situación o todo lo que vivió esta persona o cómo terminó, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros que trabajamos en los medios audiovisuales, que trabajamos frente a las cámaras y detrás de las cámaras, porque detrás de las cámaras están los productores, los directores, aquellas personas que tienen realmente el poder de decidir qué sí es lo que sale y qué es lo que no sale, qué es lo que ellos creen que vende o qué es lo que quiere la población y qué no quiere. Muy bien, fíjense que funcionarias públicas, actrices y otros involucrados en las industrias escénicas y audiovisuales del país presentaron una propuesta de inclusión iniciativa impulsada por la diputada federal Marisol García Segura para reformar el artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía. La diputada explicó que su propuesta, Declaración por la Inclusión en las Artes Escénicas, Expresiones Culturales, Cine, Televisión y Plataformas de Streaming en México, se encuentran en proceso de dictaminación en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Busca que los estereotipos y los actos de discriminación no se reproduzcan más, sobre todo en los casos de las películas realizadas con financiamiento público, señaló. ¿Es el camino Quetzali? Sí, totalmente. Si queremos llegar a un cambio, tenemos que incidir en políticas públicas, totalmente. Tenemos que incidir en el tema también, yo pienso, de las cuotas, porque es el cine, la televisión mexicana, es una herramienta poderosísima del sistema racial. Y la única forma de poder avanzar un poco más rápido es incidir en estas cosas, en lo legal, en poder presionar al mismo sistema para avanzar un poco, para llegar, tal vez no va a ser tan fácil, porque no lo va a hacer, pero llegar a ese objetivo. Entonces, lo que propuso la diputada es sumamente importante, porque lo que dice es cómo puede ser posible que en un país en donde el 80% de la población es morena, con fenotipo indígena, afro, pues en la televisión solo vemos a un 10% blanco, que muchas veces no son mexicanos, o que no representan a esa mayoría. Entonces, tenemos que hacerlo legal, porque si solamente decimos, hey, Netflix, tienes que hacer más proyectos inclusivos, o Amazon, está complicado. Tenemos sí que presionar el botón de tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, no si quieres, o si lo ves correcto. Escuchaba yo veía una entrevista que le diste a Jairo Calixto en ese programa que tiene ahí de televisión, Jairo Calixto Barrán, y tú mencionabas que tuviste incluso, que tú hablabas de una manera diferente, Quetzali, allá en Guerrero, y yo lo vi, y que tuviste que manejar esto porque pues eras discriminada por tu manera de hablar. Sí, totalmente. Pero la cambiaste definitivamente. ¿Qué pasó? ¿Renunciaste? Pues no es como que haya renunciado a mi acento. Es algo que nos ha pasado y lo hemos platicado en Poder Prieto a muchos compas que formamos parte del colectivo. Quetzali, es como si el Peje hubiera renunciado a hablar como tabasqueño. Y está muy bien que no lo haya hecho. Eso es justo lo que tenemos que hacer. El acento también es una parte más de la racialización y donde te ataca el racismo. Porque si tienes un acento que no es el acento correcto o no hablas un español correcto, híjole, porque es parte de tu identidad. Es parte de la identidad decir viniste, hablar la S, volverla como G, ¿no? Es parte de lo que eres y habla de dónde vienes. Yo la cambié porque sí, porque no en una escuela como Casa Azul hablar así, por supuesto que era motivo para que te dijeran, pues qué manera de hablar tan fea, o así los actores no hablan. Habla bien o no vas a tener trabajo. Y por supuesto que es algo que te obliga. Pero hoy en día te digo, Chuy, estoy regresando a mi acento. E incluso ya mi acento barrio también se junta, ya tengo como 5 acentos en uno. Muy bien. Vania, ¿existe o no existe el racismo a la inversa? No existe. Lo que existe es una discriminación, o sea,
Mucha gente de pronto blanca dice, ay, es que a mí también me han hecho, sufro racismo a la inversa porque luego me critican porque tengo el color de piel o porque soy de ojos azules o verdes o porque me quieren cobrar más cuando voy al mercado, ¿no? Eso no es racismo, el racismo es un sistema y opera pues sí, es un sistema de opresión que opera de arriba hacia abajo. Y la discriminación en realidad te puede suceder por ser una persona en un lugar, digamos, donde seas minoría, ¿no? Y sí, lo que pueden sufrir es discriminación, pero esa discriminación la sufren en ese momento, pero eso no les quita sus privilegios en este sistema mundial, ¿no? Por su color de piel, no van a perder nada ellos, solamente en ese momento van a ser discriminados. Quizá no les den acceso a algún lugar, lo cual está mal, o quizá les cobren más impuestos o crean que tienen dinero por cómo se ven o eso así, pero eso no les va a quitar nada, ¿no? O sea, a nosotros sí nos va a seguir dejando más pobres este sistema racista, pero a ellos no, porque los va a privilegiar porque tienen un estereotipo hegemónico aceptado. Entonces, por eso no existe el racismo a la inversa. Sí, la discriminación, hay que saber especificar e identificar cuándo es racismo y cuándo es discriminación. ¿Y hay discriminación a la inversa? Incluso, claro, hay un ejemplo, justo hay un ejemplo muy... Ay, perdón. Adelante, Quetzali. Perdón, como un ejemplo para que la bandita que nos escuche se dé cuenta que el racismo a la inversa no existe, que no afecta de la misma forma, es que cuando a un huaxican se le dice huaxican, lo que hacen ellos es que se hacen playeras y hacen fiesta de eso, incluso hacen marcas sobre huaxican. Pero si a un prieto, ahorita estamos reivindicando esa palabra, pero si a un prieto o a un indígena le dices indio, eso no va a ser marca con eso, incluso lo socava más, lo hunde más. Ahorita nosotros con Poder Prieto tratamos de usar esa palabra que por siglos hirió a nuestros abuelos, a nuestros padres, para poder sentir orgullo y pelear desde ahí. Pero no estamos, no fue tan fácil como, ay, Prieto, claro, hagamos una marca. No, porque el sistema como que sí lo ve distinto. Huaxican es un poco más superior que te digan Nini o que te digan incluso Chairo. Mi mamá es morena. Mi mamá es morena, y mi papá muy blanco. Y a mi mamá en casa, mis abuelos, le decían la negra. Y bueno, yo de hecho, cuando me refiero a mi mamá, negra, ¿cómo estás? Negrita, ¿cómo estás? Y negra para acá y negra para allá. Pero yo sé que si le digo negro a cualquier otro, me va a ir mal. Pero negro no es un insulto. O sea, tengo un querido amigo, Negro Ramírez Aguilar, todo el mundo le dice el negro. Y el día que no le dicen el negro y estás enojado conmigo, sí me explico. Hay veces que decirte negro, decir de esa manera es de cariño, así ha sido siempre. No sé si me explico. Sí, aunque no siempre ha sido así. Digo, siempre es importante preguntarle a las personas cómo quieren que se les diga y no más bien creer que porque toda la gente les dice así está correcto, ¿no? Quizá a lo mejor ellos lo asimilaron y lo ven bien, ¿no? Y lo aceptan y se sienten bien y se sienten cómodos y no han tenido que vivir una experiencia en la que esa palabra lo hirió, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando entonces esas palabras se ocupan de forma despectiva, cuando esas palabras se ocupan para hacerte menos, ¿no? En esta sociedad? Ahí es donde está el problema, porque en realidad tenemos muchas amigas que son afrodescendientes y les gusta que les digan negras. Lo que no les gusta es que el sistema les quite derechos que tienen por ser negra, ¿sabes? Entonces ahí es donde radica el problema. Aquí es luchar porque nuestros derechos se respeten, porque todos nacimos con los mismos derechos y no puede ser posible que por un color de piel o por un fenotipo esos derechos se vayan restando, que es lo que nosotros o que la mayoría de los movimientos o casi todos los movimientos sobre antirracismo es lo que estamos luchando.
Muy bien. Bueno, pues sé que tienen otro compromiso, así que voy a pedirles que, bueno, pues nos dejen su último, lo que ustedes quieran decir ya para despedirse, con qué mensaje nos dejan. ¿Quién primero? ¿A Quetzali? Ándale. Ok, ahí voy. Pues, ¿qué puedo decir? Hay que saber que hay un racismo que nos aqueja a todos, nos afecta a todos en general, que tenemos que combatirlo. Ya no más sentirnos avergonzados por quienes somos, por nuestro color, fenotipo o lugar de origen. Es más, hay que agarrar eso y empoderarnos, porque sabiendo de dónde venimos, sabiendo quiénes somos, es como podemos luchar y podemos hacer un cambio. Y también quiero decir que si por aquí alguien que sea maestro o así quiere que Poder Prieto vaya a las escuelas, porque también tenemos esa función, también lo hacemos. Y hablar con los chavillos sobre este tema, pues contáctenos en las páginas, en las redes sociales de Poder Prieto, y ahí podemos ver cómo acomodamos la cosa, porque también es importante hablar con los morros, esa lucha también es importante. ¿Hay Poder Prieto en Tabasco? ¿A qué sale? No, hay Poder Prieto en Ciudad de México, nomás, ahorita, obviamente con gente que venimos de Guerrero, de Querétaro, etcétera, pero si alguien nos contacta de Tabasco y nos dice, vengan a esta escuela, vamos a hablar sobre el racismo, pues vamos, vemos de qué forma nos acomodamos. Ok, gracias a Quetzali por estar esta tarde platicando con nosotros, te lo agradezco. Y bueno, pues también esperamos tu comentario final, Vania. Pues a mí me va a tocar hacer como los comerciales. Pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube como Poder Prieto MX. De verdad, contáctenos, nosotros leemos sus mensajes, estamos al pendiente. Si hay otros grupos que estén trabajando sobre temas antirracistas o que quieran contactarnos o que tengan algún festival, adelante, nosotros estamos abiertos para escucharnos, porque justo haciendo redes es como se va a construir este sistema antirracista. La otra es que vamos a tener nuestro primer festival de Poder Prieto, nuestro segundo festival de Poder Prieto, y esperamos contar con muchos de ustedes. Si están en redes sociales, seguirnos por redes sociales, algunos van a tener transmisión en vivo, ¿no? Si en dado caso no se encuentran en la Ciudad de México, pero si vienen en la Ciudad de México y están los días del 25 al 28 de mayo, aquí están, son bienvenidos y los recibimos con los brazos abiertos. Y de verdad, también decirles que esta parte del antirracismo empieza desde la casa, desde nuestro grupo, nuestro núcleo familiar. Desde ahí es donde comenzamos nosotros a trabajar y a parar ciertas prácticas que son dolorosas y que no está divertido a veces, ciertas prácticas que sí nos afectan, ¿no? A lo mejor no son inmediatas, pero cuando uno es adulto sí crece con ciertos dolores. Vania, de salida, nada más preguntarte ¿es tu nombre artístico Vania Cisaí Rotzan? Sí, mi nombre es Vania Cisaí. Rotzan es mis apellidos juntos, porque no me los querían poner todos completos. Y yo dije, bueno, los voy a abreviar porque yo quiero que me diga mi nombre completo. ¿Cuáles son tus apellidos? Rodríguez Santiago. Ah, mira, los uniste, eso es. Sí. Gracias. Sí, los uní, sí. Y tú, Quetzali, ¿qué quiere decir Quetzali? ¿Es tu nombre artístico o también es de pila? No, hombre, es mi nombre de nacimiento. Quetzali es náhuatl y quiere decir agua bella que corre. Ándale, pues. Muy bien. Oigan, pues muchísimas gracias por aceptar platicar a fondo esta tarde y desearles lo mejor y muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Son las 6 de la tarde. Minutos, esa fue la plática con quienes forman parte de Poder Prieto, que como les comentaba, son las actrices Vania Cisaí Rotzan y Quetzali Verástegui. Voy a la pausa, regresamos porque tenemos nuestro sisito de Historia y Cultura.